Y vamos a hacer una de compartir pantalla. Bueno, como seguramente ustedes ya lo advirtieron en las presentaciones, el suelo, ¿qué son? Entonces, comportamiento de suelo se llama esta materia. En algunas otras universidades lo van a encontrar como mecánica de suelos 1, pero finalmente es la primera materia de introducción a la mecánica de suelos que también forma parte de la geotecnia. ¿Qué son los suelos? Pues ya inclusive en los comentarios ustedes, algunos muy atinados, ya lo vieron por ahí, son agregados no cementado. ¿Qué significa eso? Que no está unido, porque cuando empieza a cementarse el suelo, está en un proceso de convertirse ahora en una roca metamórfica o sedimentaria, dependiendo del tipo de material que sea. Es decir, tienen que ser partículas que ustedes puedan tomar con la mano y poderlas disgregar. Y al suelo no nomás son las partículas sólidas, también le llamamos suelo en general, desde el punto de vista de nosotros como ingenieros civiles, a esa parte también de líquido y gas que pueda tener los espacios vacíos del suelo. Es decir, el suelo lo vamos a concebir como ingenieros civiles como una matriz de 3 elementos. Lo más importante, obviamente, son las partículas sólidas, los granos minerales y la parte de vacíos que puede estar llena de agua o puede estar llena de aire, ¿no? O de algún otro gas. ¿Para qué utilizamos el suelo? Bueno, pues lo utilizamos obviamente para cimentarnos sobre de él. Esa es su labor principal, pero también nosotros como ingenieros civiles lo utilizamos mucho en la construcción de obras, como pueden ser carreteras, terraplenes, rellenos, inclusive pues del suelo obtenemos agregados para el concreto, ¿no? Las gravas, las arenas y el propio cemento. Eh, por tal razón, o sea, por ser la base fundamental de cualquier obra, es decir, no hay una casa, no hay un puente, no hay un edificio que no se cimente sobre el suelo. Con esa importancia, pues es necesario conocer todas sus propiedades. Por eso también los estudios, lo que vamos a ver en la tercera parte del curso. Hay que ver de dónde viene, cuál es su granulometría, o sea, qué granos tiene de diferentes tamaños, sus propiedades índice, sus propiedades mecánicas, es decir, cuánto resiste, cuánto se deforma, y sus propiedades hidráulicas. Entonces, ese conjunto de 3 propiedades es lo que nos puede ayudar a la hora de determinar qué utilidad le puedo dar al suelo, si puedo cimentar o no, qué tipo de cimientos debo usar sobre ese suelo. ¿Con el fin de qué? Pues de asegurar que las obras se comporten bien, ¿sí? Hay suelos que durante toda su vida, pues están dándonos problemas, ¿no? Como es el suelo de la Ciudad de México, sobre todo en la parte de lo que le llaman ellos el lago, la parte central, donde pues están teniendo deformaciones constantes. Perdón. ¿Cómo se clasifica el suelo? Pues podemos clasificarlo de acuerdo a su origen. Deme un segundito, por favor. Bueno, por su origen,
Nosotros como ingenieros civiles reconocemos suelos residuales, es decir, son aquellos suelos que se forman en el mismo lugar donde está lo que le llamamos su roca madre. Es decir, está la roca, se empieza a desintegrar y sobre las partículas que se sueltan de esa roca se vuelven suelo, se fragmentan, se erosionan, pero quedan depositadas encima de la roca madre y se forma esta corteza que llamamos suelo, que es muy delgada en comparación a toda la estructura que forma el planeta Tierra, ¿no? Solo es una capa muy delgada. Por ejemplo, en Guadalajara, en la zona metropolitana de Guadalajara, el espesor de suelos anda desde lugares donde la roca está superficialmente, como en Tonalá, por ejemplo, y lugares por allá en Zapopan, donde la roca puede, en el suelo puede medir de 40 a 60 metros de profundidad, desde la superficie hasta donde se encuentra ya el manto rocoso. Y también existen los suelos transportados, es decir, aquellos que se mueven por algún medio, o sea, el viento, eólicos, el agua los puede mover, la corriente y depositar en otro lugar, o corrientes glaciales en las partes norte y sur del planeta Tierra, y que sus características son, pues, que no comparten las mismas propiedades de su roca madre, es decir, venían de otro lado y se depositaron. De hecho, volviendo al tema de Guadalajara, pues pudiéramos decir que el suelo de Guadalajara, que en la zona metropolitana, lo que son los municipios viejitos, Guadalajara, Tlaquepaque, Zapopan, es un suelo transportado, porque no es producto de la roca madre que está abajo de toda la zona metropolitana, que es un basalto, sino es producto de la erupción de los volcanes, la Primavera, el Coli, inclusive el Cerro del Tesoro y el Cerro del Cuatro, que eran volcanes y ahora están apagados, que tuvieron explosiones y depositaron las partículas de suelo sobre la zona metropolitana de Guadalajara, ¿no? Entonces, el suelo de Guadalajara, Guadalajara viejita, ya en Tlajomulco encontramos otro tipo de suelos, suelos lacustres, arcillas, este, sobre todo para allá, precisamente para donde se encuentra el centro universitario, para Cajititlán, este, ahí encontramos otro tipo de suelos, suelos arcillosos, ¿no? Desde el punto de vista de la ingeniería, lo que el suelo se puede clasificar de diferentes métodos. Nosotros vamos a utilizar el que está hasta mero arriba, el Sistema Unificado de Clasificación de Suelos, y que conforme han pasado los años, se ha unificado más, es decir, es, eh, el, los signos son universales. Si ustedes hacen un estudio aquí en México y mandan ese estudio a Japón, esos mismos, y ustedes le ponen que es una SM, la persona en Japón, si conoce, va a saber que es una arcilla limosa, ¿no? Es un símbolo universal y cada vez está más utilizado. El resto de los sistemas, el de AASHTO, el británico y el de la FAA, que más bien tienen que ver con clasificación de suelos, pero para eh, otro tipo de usos, puede ser usos agrícolas, pues ha venido en desuso. Entonces, nosotros nos vamos a centrar como ingenieros civiles en el Sistema Unificado de Clasificación de Suelo, el SUCS, como dice ahí. Bueno, el Sistema Unificado, vamos a ver aquí hacer una pequeña pausa. Hasta aquí, jóvenes, ¿alguna duda de los tipos de suelos por su origen, residuales y transportados? Seguramente en las presentaciones ya ya lo habrán visto. ¿Alguna duda de eso, jóvenes? ¿Algún comentario? Bueno, entonces continuamos. Entonces decíamos que el Sistema Unificado de Clasificación de Suelos distingue
dos tipos de suelos principales. Suelos gruesos y suelos finos, ¿sí? Los suelos gruesos, vamos a verlo con más detalle, ahorita no se me preocupen tanto. Los suelos gruesos son aquellos que menos de la mitad de una muestra representativa de suelo, menos de la mitad pasa la malla 200. La malla 200 es la malla con la abertura más baja que utilizamos. Y esa malla, vamos a ver un poco más adelante qué son eso de las mallas, permiten clasificar el tamaño de las partículas de un suelo. Entonces, si menos del 50% pasa la malla 200, el suelo se clasifica como un suelo grueso. Y los suelos finos son aquellos que el 50% de una muestra representativa o más pasa la malla 200. Ese 50% es en peso. Es una medición en peso. Y la clasificación del sistema SUGS se basa principalmente en hacer una distribución de los tamaños de las partículas y en los suelos finos hacer una serie de pruebas para determinar qué tan plástico es. ¿Alguien recuerda de sus clases de física qué significa el término plástico, plasticidad? O a ver, me voy al otro, a lo mejor es más fácil. ¿Qué significa elasticidad en un material? La propiedad que tiene el material de estirarse. Ajá. Y hasta ahí va bien, Edgar, de estirarse y que cuando retire la carga regrese a su posición original. Esto se llama elasticidad. ¿Sí? Por eso muchos dicen una liga, ¿no? Todos pensamos elástico y pensamos en una liga. Cuando un material se deforma, ya sea que lo comprima o lo estire y se deforma, y a la hora de que lo suelto, regresa a su posición original, a su medida original, decimos que ese material es elástico o que se comporta elásticamente dentro del rango elástico. Y la plasticidad, por el otro lado, es aquella cuando un material, yo lo deformo, lo estiro, lo comprimo, se deforma y a la hora que quito la carga, ¿qué creen que pase? ¿Se mantiene en esa forma? Se mantiene en esa forma, correcto, Omar. Por eso, por ejemplo, ¿cuál es el primer material que les viene a la mente si digo material plástico? Que usaban la plastilina, lo que estaban en el kinder, exactamente. Entonces, si ustedes toman la plastilina, pueden moldear cualquier cosa y a la hora que dejen de moldearlo, pues ya no va a regresar a su posición original, se va a quedar con la deformación permanente. Entonces, los extremos de elasticidad y plasticidad son, pues pudiera ser la liga, el elástico y la plastilina plástico. La verdad es que los materiales en la ingeniería se comportan de las dos maneras. Primero tienen lo que le llamamos un rango elástico y luego ya tienen un comportamiento plástico. Y en particular en esta materia de suelos, ¿cuáles creen que sean los suelos latosos, los suelos que se comporten plásticamente? Las arcillas. Las arcillas, es correcto, Jesús. Y de hecho las arcillas, los alfareros pues le llaman barro, se utilizan pues para hacer artesanías inclusive, ladrillos también, porque son maleables, moldeables y además toman la forma que le voy dando. Esa es la plasticidad del suelo. Pero ¿qué se imaginan que esa propiedad le pudiera generar a una casa, por ejemplo? Grietas. Grietas, ¿ok? Y obviamente, pues, una deformación inclusive permanente. Hay materiales plásticos que se deforman inclusive bajo la misma carga, que es peor. No sé si me explico con eso.
Es decir, la carga, aunque ya no aumente la carga, el material se sigue deformando permanentemente. Y en los suelos, pues se llaman hundimientos, ¿sí? A ver, permítame. Perdone. Entonces les decía, ese es el problema de los materiales plásticos como las arcillas. Y además las arcillas tienen otro problemita. Cuando pierden y ganan agua, pues también se deforman, se contraen y se expanden. Entonces, esa propiedad es muy importante para determinar el tipo de suelo. Y aunque todavía no me dice bien cómo se va a comportar, porque tengo que hacer pruebas mecánicas, la plasticidad me va dando una idea importante de qué me voy a enfrentar. No es lo mismo ver en un reporte de mecánica de suelos que me digan que es una arcilla altamente plástica a que me digan que es una arena. Bueno, y dentro de los suelos gruesos también existen dos subgrupos. O sea, no se me pierdan, dijimos, hay dos tipos de suelos en general, suelos gruesos y suelos finos. Esos se distinguen por el tamaño de sus partículas. Y los suelos gruesos se pueden separar en gravas y arenas y van a tener una serie de apellidos que vamos a ver un poquito más adelante con más detalle, que pueden ser bien graduado, mal graduado, baja plasticidad o alta plasticidad para los suelos gruesos. Miren, aquí está, imagínense, yo tomo una muestra, lo que les decía hace rato, este es el análisis granulométrico, y tiene diferentes fracciones, tiene fracción gruesa, fracción intermedia, fracción fina. La verdad es que un material lo mejor que nos puede pasar es que tenga un poquito de todo y que además la fracción fina no presente un comportamiento plástico. Es decir, si un material tiene una buena distribución granular y además sus finos no son plásticos, inclusive se puede utilizar para construir con él, como lo que se utiliza para las carreteras. Y estas son las mallas que les platicaba. Es una prueba que se hace en laboratorio. Va de la más grande a la más pequeña en abertura. Fíjense acá en donde dice zip test. Ahí se ve la apertura que tienen las mallas y eso le da el nombre a cada una de las mallas. También se conoce como tamiz. La prueba se puede hacer manualmente o en una tamizadora como la maquinita que ven aquí abajo. El objetivo es separar el material en diferentes tamaños. La muestra para hacer esta prueba tiene que estar seca, es decir, no se puede hacer en humedad. Normalmente, de hecho, es un proceso entre una muestra al laboratorio, se pesa, se seca en el horno para sacar su contenido de agua y se aprovecha esa misma muestra para hacer el tamizaje. ¿Sí? De la curva granulométrica vamos a hacer un ejercicio de eso un poquito más adelante. Hay que obtener diferentes valores, diámetros efectivos. Me voy a brincar. Miren, esta es una curva granulométrica. Se grafica en la escala X. Además es una escala semilogarítmica. La escala X, que son la apertura de las mallas o el diámetro de las partículas, está en escala logarítmica y en la escala Y está el porciento que pasa. Este es un material, esa gráfica que están viendo ustedes es un material con una muy buena distribución granulométrica, es como un material ideal que tiene gruesos, intermedios y finos, con una distribución muy, muy uniforme. Bueno, les voy a pasar esto de los coeficientes. Miren, aquí está lo que les decía, eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Un suelo bien graduado es aquel que tiene tamaños gruesos hasta tamaños pequeñitos. Un suelo mal graduado es aquel que tiene muchas partículas de un solo tamaño y un suelo con una graduación discontinua son aquellos suelos que tienen gruesos, luego no tienen medios y tienen finos. Viendo esta imagen, vean esta imagen, ¿cuál creen que se comporte mejor mecánicamente y por qué?
Imagínense que fueran canicas y meten en un frasco de canicas todas del mismo tamaño. ¿Van a poder hacer un buen acomodo? ¿O qué va a pasar con esas canicas? Quedan muchos huecos. Exactamente, y nunca se van a poder acomodar. Por más que yo le vibre, le mueva, nunca se va a poder acomodar, ¿sí? Porque son del mismo tamaño. Ahora, si voy metiendo canicas de diferentes tamaños, ¿qué puede pasar si hago una vibración de ese frasco? Se rellenan todo. Exacto, los rellenos de las partículas medias los toman los finos y así sucesivamente, y es a lo mejor un mejor acomodo, y eso pasa en la naturaleza. Si se deposita un suelo con muchos tipos de partículas con diferentes tamaños, con el paso de la actividad geológica puede generar un suelo muy consistente, con muy buena resistencia y que seguramente no me va a dar problemas si construyo con él. Pero si por alguna situación, como pudiera ser algunos suelos del origen volcánico, se depositan partículas de un solo tamaño, pues normalmente estoy teniendo problemas, ¿no? Porque hay huecos, incluso esas partículas después se pueden romper al tener una carga, al no poder soportar la carga, por ser todas del mismo tamaño y no haber una buena distribución de esfuerzos, se rompen las partículas y hay un reacomodo, ¿sí? Entonces, la distribución, así como hace rato platicamos que la plasticidad por sí sola nos puede dar problemas, pues también la distribución en las partículas nos puede limitar a tener un buen suelo, ¿no? Que no es definitivo, pero nos va dando orientación hacia eso. Bueno, y como les decía, vamos a ver esto con más detalle después, pues la plasticidad de los suelos. Desgraciadamente en los suelos, a diferencia de otros materiales, como la plastilina, esa propiedad de plasticidad se comporta diferente con diferentes contenidos de agua. Entonces, lo que quería que les quedara hoy, aparte de las clasificaciones de los suelos y de lo que han visto en las presentaciones en el Classroom, pues es que existen los suelos residuales y transportados de acuerdo a su origen. Esto es importante a veces definirlo, que existen los suelos gruesos y los suelos finos de acuerdo a sus tamaños de partículas. Los suelos gruesos se pueden clasificar en arenas y gravas, lo vamos a ver un poquito más adelante, y los suelos finos se pueden clasificar en arcillas o limo, ¿sí? ¿Hasta aquí hay alguna duda, jóvenes? ¿Preguntas? Todo bien, profe. Muy bien. Entonces, de todos modos voy a subir esta presentación y voy a dejar de